Ok, los invito a abrir entonces sus Biblias ahí en Habacuc, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 20. La palabra de Dios dice así: ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro, y la viga le contestará desde el armazón. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá a ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará, a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra, cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Bien, ya estamos llegando al final del segundo tercio de este libro, del libro de Habacuc. Y en la predicación anterior nosotros quedamos con la idea de que el justo vivirá por la fe. ¿Se acuerdan que era parte central de las últimas declaraciones del texto que leímos la semana pasada? Y obviamente el que es justo es aquel que obedece los preceptos de Dios y vive según los mandamientos. A propósito de la lectura comunitaria de los salmos que hacemos cada domingo, vamos viendo justamente que esto pasa a ser una práctica, no solamente una práctica litúrgica vacía, sino que tiene por detrás la idea justamente de poder conocer y entender el valor que tienen los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, para nosotros y para las personas que dicen amar al Señor. Entonces buscan a su palabra y obviamente van a querer estar cerca de Dios cumpliendo lo que dice. O sea, ahí tenemos nosotros los aspectos de qué manera nosotros nos acercamos delante de Dios, la forma en que nosotros obramos, la manera que nosotros, o qué es lo que nosotros creemos, la manera en que nosotros actuamos, que serían cosas que están juntas o dentro de la palabra de Dios, ¿ya? Lo que creemos, lo que desearíamos hacer, o lo que deseamos, y también lo que nosotros obramos. Todo eso está en la palabra de Dios, y vemos de que aquel que obra de esta forma, el que es justificado, vive por la fe en esta palabra propia del Señor. Entonces, cuando estamos frente a lo que veíamos la semana pasada, veíamos que había ahí un paralelo, ya había un paralelo en el sentido de que, por un lado, el justo vive por la fe, mientras el orgulloso iba a perecer, el orgulloso no iba a prevalecer. Y lo interesante es que, a pesar de la circunstancia para los hijos de Dios, porque estábamos frente a circunstancias difíciles para el pueblo de Dios, y era parte de lo que reclamaba el propio Habacuc, eh, el justo confía en la palabra de Dios, ¿ya? Y sabe que a pesar de que se demore, como bien decía el texto de la semana pasada, lo que Dios iba a anunciar se iba
a cumplir. Entonces, el hecho de que Dios haya dicho que lo escribiera, ¿cierto?, en estas tablillas, era justamente nos dejaba la idea de que podría tal vez pasar un tiempo antes que se cumplan esas propias palabras. Entonces no sabemos si toda esta sección que leímos ahora tiene mucha distancia en el tiempo con la última, ¿ya? Si lo leemos todo, parece que es inmediato, ¿sí? Pero por lo que conversábamos la semana pasada, tenemos también la idea de que podría haber pasado un cierto tiempo, ¿ya? Y allí entonces nosotros vemos de que lo que viene ahora es justamente aquello que Dios dijo que tenía que estar en las tablillas, ¿ya? Y es conocido por lo general como los ayes de Habacuc, por la expresión ay, que se repite en varios textos, son 5 los ayes que están en este lugar. Y lo que sí sabemos, como no sabemos cuánto tiempo pasó entre una parte y otra, lo que sí nosotros sabemos es que estos ayes entonces son aquello que Dios le dijo a Habacuc que escribiera en las tablillas para poder, porque se iba a cumplir, independiente del tiempo que pasara, ¿ya? Ahora, es interesante porque Habacuc estaba esperando una respuesta, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que Dios ha ido respondiendo de la manera en que Habacuc no esperaba, pero ahora es la primera vez que Dios comienza a referirse al tema de la injusticia, ¿ya? Que fue la primera gran pregunta que hizo Habacuc. Habacuc al principio de su libro, ¿cierto? Cuando le dice, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que ver tanta injusticia? ¿Ya? Ahora es el momento en que Dios comienza a responder las preguntas de esta alma perpleja de Habacuc, que Dios le responde de muchas formas que él no esperaba, pero fueron también parte de la respuesta de Dios. Es interesante porque la mayoría de las versiones de la Biblia colocan un encabezado, un título, y la gran mayoría habla de que esta sección indica ayes que están dirigidos hacia los caldeos o hacia los impíos, ¿ya? Pero la verdad es que ese planteamiento en base a todo lo anterior que ha venido conversando Dios con Habacuc, nos hace a nosotros pensar de que aquí es algo un poco más amplio, ¿ya? De hecho, los ayes no están dirigidos hacia el pueblo, ay del pueblo caldeo, ¿ya? Que es algo también, una expresión que se usa en otras partes de la escritura, ¿ya? Ay de los ninivitas, ay de, ¿ya? Hay un tema ahí, en este caso no aparecen, a pesar de que se nombran, sí, las cosas que el propio Habacuc le dijo a Dios, ¿ya? Mira este pueblo, ¿cierto? O viene este pueblo, tú me estás haciendo ver a este pueblo que tiene un comportamiento así, 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 y a cada una de esas cosas que Habacuc le dice a Dios, Dios ahora le responde con un ay, ¿ya? Entonces todas las preocupaciones de Habacuc referentes a cada uno de esos temas van a ser respondidas porque no solamente tienen que ver con este pueblo invasor, sino que también tienen que ver, y era una de las grandes preocupaciones de Habacuc, por eso actúa como profeta en su pueblo, porque eran también problemas del propio pueblo, ¿ya? Eran problemas que estaban ocurriendo en Judá. Y por esa razón entonces Habacuc estaba también preocupado, y estos ayes también incluyen al pueblo de Dios, ¿ya? En la forma en que Dios responde y la manera en que Habacuc planteó la situación, entonces Dios está respondiendo a todos, no solamente a los caldeos. Entonces, eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque también no excluye al propio pecado de su pueblo. Y es algo que Dios ya había dicho antes, ¿ya? Que Dios tenía que castigar y por eso traía a los caldeos para poder castigar el pecado y la injusticia de su propio pueblo. No nos olvidemos de que Habacuc incluso llegó a cuestionar a Dios del uso de los caldeos para poder castigar a su pueblo. Entonces, dejarlos ahí fuera de su propio pueblo sería realmente un sinsentido. ¿Ya? Dios aquí está hablando finalmente a todos y por la dinámica del libro, es mucho mejor entender que estos males que se van a pronunciar ahora son estos ayes, ¿cierto? Eh, están dirigidos a ambos grupos, ¿ya? Tanto a los paganos como al propio pueblo de Dios y por lo tanto aborda, ¿cierto? Todos los puntos señalados, como dije anteriormente, por Habacuc a Dios. ¿Ya? Cada una de las cosas que Habacuc le dice a Dios, ahora Dios lo responde. Entonces ahí nosotros tenemos estos ayes, ¿ya? O sea, los ayes, la expresión ay tiene una característica bastante interesante. Aparece, por ejemplo, en el profeta Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios y dice ay de mí, ¿cierto? La expresión en sí misma es una expresión de profundo temor, admiración, ¿ya?
una situación crítica, ¿ya? Casi una maldición, ¿ya? Para poder entender el peso de cada una de estas cosas. Entonces, las personas a las que se dirige cada ay, ¿ya? Cada una de estas personas o grupos en base a el tipo de pecados que ellos están cometiendo y que no se nombran, como yo les decía anteriormente, lo que significa que el hecho que no se haya mencionado que a través de estos ayes, a través de estos oráculos, ¿ya? Que vienen de parte de Dios y son oráculos de juicio hacia los oyentes, Dios entonces le dice en la primera parte, fíjense en la primera parte del versículo 6, ¿ya? La primera parte del versículo 6 hace una pregunta que, así como Habacuc hizo preguntas retóricas, Dios ahora también le responde con una pregunta retórica, ¿ya? En la primera parte, ahí en el versículo 6, podríamos decir que es el versículo 6a, dice, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Ese es Dios hablando y haciéndole ahora a Habacuc una pregunta retórica. Y tiene la intención, claramente por lo que dice después, de establecer estos lamentos posteriores. ¿Ya? Coloca justamente la pregunta en el sentido de decir, ¿acaso esta mano no se va a devolver? ¿Ya? Y ahí es donde comienza luego a hablar. Ocupa tres palabras, ¿ya? Eso me llamó mucho la atención, de que esta pregunta contiene tres palabras que preparan al lector, en este caso prepararon también el corazón de Habacuc, para justamente poder conocer el contenido de los 5 oráculos de juicio que venían después. La primera palabra es la palabra sátira, por lo que fue traducido en la Biblia de las Américas como sátira. Y la verdad es que todo el discurso es o va a ser, ¿ya? Alto en sarcasmo. Dios se está burlando, ¿ya? De toda la situación, porque se veía un gran imperio, un gran grupo de gente, ¿cierto? Un ejército poderoso, algo que iba a ser capaz de incluso destruir al propio pueblo de Dios, ¿ya? Sin embargo, Dios lo primero que dice es, me estoy burlando de eso, ¿ya? Al usar este tipo de palabras, la palabra sátira, todos los pueblos saqueados por los caldeos van a ser parte de eso. Y eso es lo que Dios comienza a mostrarle a Habacuc, ¿ya? Dice, esto va a ser una burla para este pueblo que se está levantando, ¿ya? Si nosotros claramente conectamos esta parte con la estatua que ve Nabucodonosor, con los pies de barro, y el desenlace final de ese imperio, sabemos de que efectivamente fue una burla para todas las naciones, ¿ya? O sea, se cumplió, en el pasar de los años, se cumplió la palabra de Dios. Y aquí, en esta parte, lo que está haciendo Dios es justamente advirtiendo de esta caída inminente, ¿ya? Todavía ni siquiera se construía el gran imperio caldeo, el gran imperio babilonio. Pero ya Dios decía, por eso al principio, ¿se acuerdan que al principio él decía, esto va a ser como un viento rápido, fuerte, va a ser como un huracán, va a pasar, va a destruir, pero es cortito, ¿ya? No tiene mayor poder. La segunda palabra que usa Dios es la palabra burla, ¿ya? Literal. La palabra burla es interesante porque se usa en otras partes también de la escritura para referirse a todos los destinatarios de los juicios de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 44:14, el pueblo de Israel se queja ante Dios de que su calamidad se ha convertido en la burla de las naciones, ¿ya? Entonces nosotros relacionamos el tema o esta palabra, burla, justamente con el aspecto de cómo Dios ejecuta su juicio y aquel que es enjuiciado por Dios va a ser el hazmerreír de todas las naciones, ¿ya? Que es justamente lo que le está diciendo a Habacuc que va a ocurrir con los caldeos. Y la otra palabra que usa es intrigas, ¿ya? Y aquí intrigas se refiere a dichos enigmáticos y desconcertantes. ¿Se acuerdan que al principio el propio Habacuc estaba desconcertado por la respuesta que le dio? Ahora Dios dice, bueno, los desconcertados ahora van a ser aquellos pueblos y aquellas personas que ha causado daño a otros. Ellos van a ser los desconcertados de aquí en adelante. Entonces, junto con el sarcasmo y junto con las burlas, forman la idea de que los opresores, en general, se convertirán en el hazmerreír de aquellos que alguna vez oprimieron. Y esa esperanza es la que Dios comienza a colocar en el corazón de Habacuc. Habacuc quería respuestas y Dios ahora le comienza a responder. Cada uno de estos hay
está obviamente dirigido a algún individuo. Y aquí entonces yo quería volver a destacar esa idea, porque, repito, la gran mayoría de las traducciones colocan que son los ayes en contra de los caldeos, ¿sí? Sin embargo, la estructura del texto nos hace a nosotros entender otra cosa, y es el hecho de que cada ay está dirigido a algún individuo que ha causado daño en alguna oportunidad a otro, a su prójimo, a otra persona. Y eh, a través de sus acciones, ¿cierto? Eh, que se van describiendo, porque sí hay una descripción donde incluye también a los caldeos, eh, nos muestra en qué va a terminar todo. ¿Ya? Va mostrando, dice el ay, la situación por la cual va a ser enjuiciado y luego entonces menciona qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Y obviamente busca una forma de poder determinar de que para esa persona, para ese pueblo en este caso, que está cometiendo algún tipo de acción violenta en contra de otro, van a convertirse o va a terminar mal, ¿ya? Para la persona que está haciendo este daño, para aquellos que están ejecutando este tipo de males. Eh, el hecho de que individualicemos, y no solamente digamos, esto es para los caldeos, ¿sí? El hecho de que individualicemos acá sirve también para poder revisar nuestros propios corazones. ¿Ya? De qué forma nosotros eh, podemos caer dentro de alguno de estos ayes. Y entonces ya nos sirve como una advertencia para nuestras propias vidas, ¿ya? Para el camino de santidad y de santificación que cada uno de nosotros necesita tener y por el cual tenemos que pasar para poder ser más parecidos a Jesucristo. Lo que está haciendo Dios acá es que su pueblo sea más parecido a Él. ¿Ya? Ellos tenían que ser el reflejo de Dios en la tierra. Entonces, el hecho de Dios comenzar aquí a podar esta planta llamada pueblo de Dios, eh, claramente iban a haber algunos que iban a tener que ser desechados para poder dejar lo central, lo medular, y esos iban a ser aquellos que eran cada vez más parecidos a el propio Dios. Entonces, vamos a ir con el primer ay, ¿ya? Que está en Habacuc 2, la segunda parte del versículo 6, hasta el versículo 9, ¿ya? O sea, decimos ahí, y dirán, ahí viene el primer ay. Ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Fíjense en la expresión hasta cuándo. Es lo mismo que decía Habacuc al principio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. La última parte del versículo 8, déjenla ahí marcada porque se vuelve a repetir más adelante. ¿Ya? Aquí hay algo que Dios también nos está queriendo decir a nosotros, pero se dan cuenta en la estructura, primero es el ahí, la situación, la razón por la cual Dios está enjuiciando, y luego dice qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Dice, digamos, todos los ayes, ¿ya? Tú has despojado. En la primera parte del versículo 8 termina la declaración del por qué Dios está enjuiciando, ¿ya? Porque tú has despojado a muchas naciones, y luego entonces comienza lo que le va a ocurrir. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, ¿sí? Y ahí entonces agrega al final esa frase que yo les pedí que puedan destacar: por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. En este primer ay, lo más probable es que la expresión ay en sí misma, ya que la vamos a ver repetida en los siguientes cuatro, tenga origen en los ritos funerarios. ¿Ya? Es muy interesante porque cuando lo dice Isaías también, tiene la misma idea. De hecho, él dice, ay de mí que soy muerto. ¿Ya? Hay una relación muy, muy, muy cercana entre este lamento y un duelo por muerte, un duelo por un funeral. Entonces, lo que se está diciendo de aquel que está recibiendo el juicio es justamente una especie de oráculo de muerte. ¿Ya? O sea, un oráculo de fin. Se termina, aquí se acabó. ¿Ya? Podía ser la vida, podía ser una nación, podía ser el acto de estar robando y así sucesivamente. Entonces, para el opresor, cualquiera que sea su modo de opresión, se avecina algo terrible. Porque ciertamente Dios jamás va a estar del lado del opresor.
en toda la Biblia nosotros vemos de que Dios está del lado del oprimido, ¿sí? Y ojo que aquí tampoco podemos confundir la opresión con simplemente posiciones políticas, ¿ya? Sería un error del pueblo cristiano asociar las opresiones solamente a un aspecto político. Si bien es cierto, desde los planteamientos políticos humanos se ejercen distintos tipos de opresiones. Eso sí es verdad, ¿ya? Pero no significa que una opresión o un tipo de opresión sea mejor que otro tipo de opresión, ¿ya? En ambos casos, la opresión Dios se aparta del opresor, ¿ya? De una u otra forma, Dios deja que el opresor, sea del lado que sea un opresor solitario, ¿ya? Dios no está con ese opresor, ¿ya? Y eso es algo que le está diciendo aquí a Habacuc. ¿Por qué? Porque inmediatamente asocia la opresión con un resultado final terrible, ¿ya? En este primer oráculo se refiere específicamente a la riqueza adquirida a través de la injusticia, ¿sí? Ya sea mediante la manipulación de estructuras legales o por la vía militar. En el caso de los caldeos iba a ser por la vía militar, pero en el caso del pueblo de Dios era justamente por la manipulación de toda la articulación legal, de toda la estructura legal, ¿ya? Comenzaban a buscar aquellos vacíos legales justamente para poder cobrar más impuestos, más intereses y de esa forma oprimir, a tal punto que había familias que no lograban pagar las deudas que tenían y entonces terminaban entregando a sus propias familias, sus hijos, sus propios bienes en devolución. Y eso Dios lo condenó, ¿ya? Lo condenó de tal manera de que Dios dice en algún momento a su pueblo, me dan asco todas las ofrendas que me traen, porque ustedes están oprimiendo a el necesitado, ¿sí? Entonces hay una relación eh, perfecta entre estas dos cosas, entre cómo Dios se aleja del opresor y advierte justamente la ruina de aquel que está oprimiendo. Entonces, aunque el énfasis, como veíamos recién, está en la parte militar por el tema de la invasión de los caldeos, ambas son expresiones de violencia, tanto una como la otra, y son violencia justamente en contra de las personas oprimidas, independiente del tipo de opresión, ¿ya? Y es muy interesante cómo lo coloca Dios a Habacuc. Eh, ¿Por qué? Y ahí es donde yo quiero referirme a lo que dice en la parte final del versículo 8, porque se repite la misma expresión con las mismas palabras, tanto en español como en el hebreo, en la segunda mitad del versículo 17, ¿ya? Y es justamente la expresión que dice, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Hay una preocupación de parte de Dios por las personas, pero también por la tierra. No sé si logran ver eso, ¿ya? Era común de que los ejércitos en la antigüedad, cuando arrasaban, quemaban todo, incluso la tierra, la dejaban inutilizable. Y de hecho esa práctica de guerra continúa hasta el día de hoy. Es solamente mirar lo que está pasando en Ucrania. Se quema de tal manera la tierra que la tierra queda totalmente inútil, sin poder ser utilizada. Una práctica tan antigua que aparece en el libro de Habacuc. Y Dios, en dos oportunidades, solamente en esta parte de Habacuc, condena el abuso a la tierra, la opresión a la tierra. ¿Por qué lo menciono? Porque de aquí a poco el calendario cristiano recuerda la estación de la creación. Y con ello nos invita a poder reflexionar y ponernos en acción respecto de lo que Dios nos ha demandado a nosotros, que justamente tiene que ver eh, con nuestra responsabilidad medioambiental. Hay muchos que han dejado el tema de la responsabilidad medioambiental en manos de las izquierdas, en manos del progresismo, pero tener esa mirada sería instalarnos del lado del opresor de la tierra, porque la iglesia sí tiene mucho que ver con el cuidado medioambiental y el cuidado de la tierra. Solamente aquí, solamente en un par de versículos Dios menciona 10 veces exactamente lo mismo y lo equipara al derramamiento de sangre. Entonces, queridos hermanos, no es algo menor de que los que hayan, eh, los que hayan adquirido, los que hayan aumentado
su riqueza a través de la destrucción de la tierra también son condenados. Y eso es algo que nosotros tenemos que también prestar atención. La iglesia debe seguir siendo la voz profética de Habacuc en nuestro tiempo. Sobre todo porque se ha politizado el cuidado de la tierra y se ha colocado dentro de agendas que no les corresponden, porque el cuidado de la tierra es parte de la agenda de Dios para nosotros como humanidad y para sus hijos. Entonces, ya tiene un hay ese tipo de práctica. Y entonces nosotros tenemos que mantenernos alerta respecto de eso. El segundo hay es el que está entre los versículos 9 al 11. ¿Ya? El versículo 9 dice, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente, la piedra clamará desde el muro y la viga contestará desde el armazón. Si el primer ahí estaba relacionado con la violencia, particularmente con la guerra, ¿ya? Y lo que deja la guerra, entre ellos la quema de la tierra, ¿ya? Para que la tierra no pueda producir y con eso prolongar el sufrimiento y la hambruna de los pueblos que son saqueados e invadidos. Este segundo ahí está relacionado con el efecto de los que usan el sistema cultural, ¿ya? El propio sistema cultural y el propio sistema de gobierno para poder generar ganancias injustas, ¿ya? Aquí entonces lo hacen con un solo motivo, cuidarse ellos mismos. Dice, para colgar tu nido en altura, ¿ya? Es como lo que hacen las cigüeñas, ¿ya? Que siempre construyen sus nidos en las partes más altas para poder protegerse, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen otra forma de defensa en el caso de la cigüeña, no porque sean avaras o avarientas. Ahí me pillé solo con la articulación del verbo. Ahora, lo interesante es que esto también incluye a parte del pueblo de Dios. Ya, no nos olvidemos de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros vemos que ocurrió en ese periodo es que justamente este tipo de personas, los ricos de ese tiempo, eh, manipularon el sistema para su propio beneficio, para poder obtener mayores ganancias, ¿ya? Y obviamente, así como la práctica caldea, porque los caldeos llegaban a un lugar, ¿ya? Pensemos un poco en cómo era la lógica de los caldeos. Tenían o entraban en guerra, eran un ejército mucho mayor, con muchos más recursos, lograban entonces derribar a los otros ejércitos, derrotar al otro ejército, saqueaban las ciudades, quemaban los campos, no había posibilidad de producción, y más encima les colocaban impuestos, ¿ya? Ellos tenían que pagar ahora un impuesto, necesitaban ellos pagar ahora un tributo, ¿eh? Que era un tributo posguerra, y era aún peor, ¿por qué? Porque como estaba la tierra quemada, no podían producir, ¿qué tributo podrían pagar? Entonces con ello prolongaban el tiempo de sumisión de esos otros pueblos. Y de esa manera, claramente, se iban fortaleciendo mucho más. O sea, no había forma de que un pueblo que había sido invadido por los caldeos pudiera salir de esa situación, hasta que al menos la tierra se recuperara. ¿Eh? Y la tierra se demora un par de años en recuperarse. Entonces, fíjense en la dinámica cruel de los caldeos. Pero el problema es que dentro del pueblo de Dios estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Había personas que también hacían eso. Colocaban a las deudas que tenían entre hermanos hebreos, colocaban ellos también tributos, al punto que una familia no podía pagar, como decía recién, y terminaban prolongando la deuda. Y prolongaban la deuda y estiraban el chicle, ¿ya? Y estiraban un poquito más el chicle. La cosa era no soltar a aquellos que te iban haciendo más ricos, ¿ya? Y esa lógica Dios la condena. Y es interesante porque es el mismo Dios que nos dice, produzcan, generen riqueza. ¿Sí? Pero ciertamente todo lo que se desvirtúa de aquello que es bueno, Dios lo condena. Y no solamente lo condenó, sino que lo seguirá condenando hasta que Cristo vuelva. Y de alguna manera, si nosotros no lo vemos visible, la promesa del Señor es que ese día llegará. ¿Ya? Y que no se va a tardar, así como le dijo a Habacuc. Entonces, la casa, ¿ya? Es interesante porque habla de la casa y dice que las vigas y las piedras van a hablar. ¿Se dieron cuenta de eso ahí en el versículo? Es muy interesante porque más adelante dice que
Los ídolos hechos de materiales, de piedra, no hablan. Pero acá dice que las piedras sí hablan, ¿sí? Aquí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque es justamente el hecho de que como el opresor construyó su casa con esa dinámica, ¿ya? Todo el sufrimiento de los oprimidos, expresado en una piedra, expresado en una viga de la casa, claman delante de Dios, de la misma forma en que la tierra clamó por la sangre de Abel. La expresión es la misma. Y Habacuc, fíjense hasta dónde va Dios en la historia para traer esos recuerdos a Habacuc. Así como la tierra clamaba, ¿cierto? La sangre clamaba desde la tierra, ¿sí? La sangre de Abel clamaba desde la tierra, así también las piedras de estas casas y las vigas clamaban a Dios, exigiendo y pidiendo justicia. O sea, es imposible de que Dios pase por alto la injusticia. Dios no va jamás a pasar por alto ningún tipo de injusticia. Entonces, el opresor que ha quitado vida a muchos, muchos quitarán de él, que es lo que dice al principio, cuando en la introducción de todos los ayes. Vamos al tercero, que está ahí en el versículo 12 al 14. ¿Sí? Dice, hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Este tercer oráculo es una extensión de los dos primeros. ¿Ya? Y de hecho va de menor a mayor. Primero es algo personal, luego es la casa y ahora es una ciudad. ¿Sí? Por lo tanto, todas estas cosas anteriores están conectadas entre sí también. Y va dirigida justamente a todo tipo de persona, nación o ejército, quien sea, que construye una ciudad sobre la base de la iniquidad. Sobre lo anterior también, ¿ya? O sea, las cosas que están anteriormente mencionadas también están incluidas acá. Pero particularmente el hecho de quitar la vida. Me recordaba lo que está pasando en Qatar con la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol, donde había una cantidad de personas que fueron a trabajar prácticamente en situación de esclavitud, pero absolutamente a nadie le ha interesado. La ONU no ha dicho nada, los derechos humanos no han dicho nada, la FIFA menos, esos van a ser los que menos van a hablar. Pero hay registros de personas que están muriendo, que han muerto por falta de seguridad, a los trabajadores que están construyendo los estadios, hoteles y todo el sistema necesario para poder recibir el Mundial de Fútbol. ¿Ya? Muchos jugadores que se han puesto la camiseta de los derechos humanos no han dicho absolutamente nada. Claro, ¿por qué? Porque por detrás hay mucho dinero. ¿Ya? Sobre todo si se va a hacer en Qatar. La cantidad de petrodólares que hay por detrás de toda esta fiesta del fútbol va a estar cubriendo multitud de muertes. Y es literal en este caso. Ciudades enteras construidas por la muerte de otras personas. Ahora, este hay incluye a la élite de Jerusalén. Incluye a la élite de Jerusalén que prosperó a través de este tipo de acciones. Eso nosotros lo vemos en el resto de la narrativa bíblica. Y así como los caldeos que usaron, ¿cierto?, los recursos saqueados de los pueblos para construir Babilonia y los jardines colgantes de Babilonia. Porque ¿de dónde sacaron la plata para hacer eso? Sí, de los pueblos que ellos invadían, de los pueblos que ellos cobraban tributo y se hacían cada vez más ricos. ¿Para qué? Para poder construir una ciudad como Babilonia, que era grande, para llevarle gloria al hombre. Y ahí entonces fíjense en la respuesta de Dios. La única gloria que va a llenar la tierra es la gloria del Señor. La gloria de Babilonia es pasajera, pero la gloria del Señor llenará la tierra. Y la forma en que Dios va a llenar la tierra de su propia gloria es pacífica. Jamás ha sido a través de la guerra. De hecho, ya en el Nuevo Testamento nosotros entendemos de que esto que habla aquí Habacuc, que también está en otras partes de la Escritura, se refiere justamente a la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio despierta a los escogidos de Dios, a los electos de Dios. Los despierta a vida, los llama de muerte a vida. ¿Para qué? Para glorificar aún más a Dios. Y de esa forma, la gloria de Dios va a llenar toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Es la predicación del Evangelio la que nos está hablando Habacuc aquí.
Porque todo otro tipo de gloria es vana, porque es humana, es vacía. Ya había ocurrido con la Torre de Babel, que el hombre buscó su propia gloria y Dios desciende, confunde las lenguas y los esparce por la tierra. Porque de nuevo, la única gloria posible en toda la tierra es la gloria de Dios. Y eso nosotros lo hemos visto en varios momentos en la historia. La gloria de Hitler murió con Hitler. Pero la única gloria que perpetúa por todos los siglos es la gloria de Dios porque viene desde la eternidad y va a continuar hasta la eternidad. El cuarto ay está ahí en los versículos 15 al 17. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Este cuarto ay sigue extendiendo los tres anteriores. O sea, va mucho más allá. Y lo que hace que la participación de Dios sea mucho más clara. Dios está enfatizando una y otra vez el fin de todo tipo de injusticia. Sin importar cuál sea la motivación del corazón humano, Dios está advirtiendo el fin de todo tipo de injusticia. Y esta vez el foco está justamente en aquellos que buscaban avergonzar a los débiles. ¿Ya? ¿Por qué? Sabemos que el exceso de alcohol debilita las capacidades de una persona. La propia palabra dice que no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. ¿Ya? La capacidad humana de reacción disminuye con alcohol. Bien lo saben aquellos que han bebido y se han puesto a manejar. ¿Ya? La prohibición está justamente por eso, la prohibición de manejar en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol es porque la capacidad de aquel que está manejando un vehículo disminuye. ¿Ya? Y aquí ciertamente nosotros no sabemos si es algo literal o efectivamente es un lenguaje simbólico. ¿Ya? En Jeremías, por ejemplo, 51, nosotros tenemos un lenguaje simbólico respecto de el embriagar. ¿Ya? Pero sí, nosotros también vemos aquí un paralelo con aquello que ocurrió con uno de los hijos de Noé, que al ver a su padre debilitado por haberse embriagado, abusa de él. Conoce la desnudez de su padre, dice la palabra de Dios. Y acá nosotros vemos que algo similar, aquel que está debilitado. Pensemos en el proceso que ha venido ocurriendo. Son personas que han luchado, que han batallado, que han perdido, que están cansados. Y en ese cansancio, en esa extenuación, ¿ya? De pronto aparece la posibilidad de poder pactar la paz. ¿Sí? El vino siempre nos habla de alegría en la escritura. Ok, firmemos la paz, acabó esto. Pero ahí en la debilidad yo nuevamente ocupo mi superioridad como opresor para seguir oprimiendo. Entonces, independiente que sea literal o que sea simbólico lo que estamos viendo nosotros acá, avergonzar a aquel que está confundido también es algo que Dios rechaza. Y eso nosotros lo vemos hasta el día de hoy. Cuando una persona pierde a un ser querido, no sabe qué hacer. Y verdaderamente, muchas empresas están como buitres sobre la gente. Y firman papeles y firman cosas. ¿Por qué? Porque están debilitados, están embriagados, no están en toda su capacidad. Y los buitres se aprovechan de eso. Dios lo condena. Y tarde o temprano van a tener que pagar. Tarde o temprano van a tener que pagar. Puedo sonar un poco exagerado con lo que voy a decir, pero muchos han estado hablando de el fin de las ISAPRES. El sistema ya no se sostiene por sí mismo. ¿Han escuchado eso en la noticia? ¿Cuánto de eso es culpa de las propias ISAPRES? Con la opresión hacia muchas personas. ¿Y todo bajo qué? Bajo las normas y lo que las normas les permiten hacer. Sobre todo con los más débiles, con los ancianos, con las personas con enfermedades terminales, con las personas que requieren de tratamientos a largo plazo. ¿Cuánto de eso será el juicio de Dios? No lo sabemos,
Pero sí nosotros sabemos algo. La Biblia me dice que es así, y que será así, y que va a ser así hasta que Cristo vuelva. Y a eso entonces nosotros tenemos que prestar atención y seguir siendo una voz profética. No estamos diciendo de que se termine, se acabe y se pudra con su dinero. Pero ciertamente, donde hay un hijo del Señor, tiene que haber alguien que pueda estar diciendo, tengan cuidado. Y aquí voy a hacer algo que generalmente no hago, que es tratar de traer una historia personal. Pero me hizo recordar un tiempo que trabajé para una multitienda, y en la cual la exigencia era poder tratar de eh, vender un contrato de tarjeta de crédito a las personas. Y generalmente venían personas del campo, ¿verdad? Eso era aquí mismo en Osorno. Venían personas del campo, personas que a veces venían sin saber mucho y que se les captaba en la entrada, se les revisaba el RUT, sobre todo si eran jubilados, Montepiá, y se les entregaba un crédito pequeño, pero se evitaba decirle a esas personas que no era necesario que firmaran el famoso seguro de gravamen o el seguro por robos o todo este tipo de cosas, ¿ya? El sistema, la verdad, no permitía el robo. Si te robaban esa tarjeta, la tarjeta no servía absolutamente nada porque no tenía banda magnética, no tenía ningún dato, era un plástico simplemente ilusión. Porque incluso cuando ibas a la tienda, la tarjeta tampoco se funcionaba. Tenías que dar tu root y presentarlo y estar ahí la persona presente, ¿ya? Pero ¿cuál era la promesa de venta? ¿Y si le roban la tarjeta? ¿Y si se la clonan? Era imposible hacerlo. Pero engañaban a la gente, sobre todo a los más necesitados, para poder cobrarles de manera abusiva, a través de interés y interés sobre interés. Ciertamente el Señor castiga o castigará ese tipo de actitud. Si ustedes se fijaron ahí, Habacuc se refiere a un evento en el Líbano, ¿ya? Lo busqué, no encontré nada. Traté de buscar a qué se refería con aquello y no encontré absolutamente nada, pero tiene que haber sido algo terrible, por la forma en que es utilizado por Dios hacia Habacuc. Dice, la violencia contra el Líbano te cubrirá, ¿ya? Así que tiene que haber sido algo realmente terrible, porque habla de exterminio, ¿ya? Habla de exterminio. Entonces, ese evento, ¿ya? Ciertamente desconocido para todos nosotros, se presenta como un ejemplo del castigo que Dios le dará a los opresores. Un castigo, perdón, del tipo exterminio, ¿ya? Y si se fijaron ahí, nuevamente tenemos la repetición del lenguaje utilizado en la segunda parte del versículo 8, y que obviamente nos muestra que la violencia que es señalada en ese lugar también ha sido vista por Dios, y que Dios está actuando en contra del opresor, ¿ya? Entonces, hermanos queridos, el Señor nos está asegurando que se va a hacer justicia. Sabemos de que el énfasis en el hebreo al repetir es porque de verdad algo que es importante, ¿ya? Y está repetido dos veces, no es mera casualidad, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, a cuidar también la tierra. Y el último hay, que está ahí en los versículos 18 al 20, dice, ¿de qué sirve? Eh, perdón, sí, dice, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos muertos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será eso tu maestro? ¿O esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fíjense que la estructura cambia. No sé si notaron que cambió la estructura. El ay lo colocó en la mitad, ¿ya? Eso también nos marca que es el último ay, ¿ya? Es muy interesante porque hay un principio que comienza con una declaración y después el ay, y acá de nuevo nosotros vemos una situación similar. Coloca el ay en la mitad del texto. Y obviamente cierra la secuencia de sentencias, cierra la secuencia de oráculos de juicio. Y este oráculo en particular comienza señalando la inutilidad, perdón, de poder confiar en los ídolos, que es un tema bastante común en el Antiguo Testamento y en toda la Escritura, ¿no? El tema de la idolatría. De hecho, los 10 mandamientos son
digamos, lo que nos apunta a que es un tema fundamental para Dios y para el pueblo de Dios. Ahora, lo interesante es que la paradoja que explora Habacuc aquí es que los ídolos no pueden hablar, pero sí pueden engañar a cualquiera que los construye, a cualquiera que los hace, a cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? No tienen la capacidad de hablar, pero engañan al que los hace, al que los crea. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque el acto de confiar en un ídolo significa también al mismo tiempo alejarse del Señor, que es lo que le pasó al pueblo, a su propio pueblo. Se alejaban de Dios y iban por detrás de la adoración de ídolos. Eso nosotros lo vemos desde el momento en que Aarón construyó un becerro de oro. En la medida en que se desvía la persona de Dios, hay ídolos por los cuales vamos detrás. ¿Ya? Y eso es algo que lamentablemente nosotros lo vemos hasta el día de hoy. ¿Ya? Cuando nosotros dejamos de estar caminando, no me gusta mucho usar la expresión hacia la cruz, porque yo creo que nosotros caminamos desde la cruz. ¿Ya? Pero en un momento en que nosotros nos desviamos de nuestro norte, ¿ya? Nuestra brújula interna se pierde y agarra la primera fuente magnética que pilla y para allá va. Puede ser la familia, puede ser el dinero, puede ser los bienes, puede ser, no sé, un perro, puede ser cualquier cosa. Y Dios nos está advirtiendo de que tenemos que tener ese cuidado con los ídolos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en un ídolo, siempre vamos a estar ejerciendo algún tipo de opresión contra alguien. La Biblia siempre muestra esa relación. El que adora a un ídolo oprime algo o a alguien con su actitud idólatra. Puede oprimir a través de quitar, por ejemplo, a las personas que se alejan del Señor, generalmente también se alejan del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Ya? Y sus compromisos, por ejemplo, de ofrendas y todo lo demás, los desvían para otro lugar. Ya no están en la iglesia, ¿no? Es que yo mejor lo voy a hacer directo y voy a ir a darlo a, o sea, al lugar donde podamos hacer las cosas de verdad, ¿ya? Y se entregan ahí en asociaciones, en fin. Se desvía, hay algún tipo de opresión, hay algún tipo de castigo frente a otro cuando nosotros adoramos un ídolo. Siempre va a ocurrir esa sensación. Pensemos en, en una idolatría tal vez más cercana, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos como idolatría a la propia familia, a un hijo. ¿Ya? Vamos a poner en el caso de padres con un hijo. ¿Sí? Idolatría a un hijo, lo vemos en la Biblia, a Abraham le pasó. ¿Ya? Cuando Dios demanda el sacrificio de Isaac, era que Dios estaba tratando de matar el ídolo de Abraham, porque le dice, entrégame a ese, a tu único. Sabemos que no era el único, pero para Abraham sí lo era. Y Abraham entendió la conversación con Dios. Dijo, sí, efectivamente tengo que matar, no por el hecho de que ya lo sacrifico y entonces el sacrificio va a pagar el precio, no, sino que porque él también sabía que Dios podía resucitar a su hijo porque ya se lo había prometido. Pero él entendió que tenía que sacrificar la idolatría sobre su hijo. Y lo hace. Y ahí es donde Dios le dice, alto. Pero fíjense en la opresión. ¿Sobre quién fue la opresión? Nosotros vemos que la opresión fue hacia su otro hijo. Lo despreció, lo desechó. Independiente a que era un hijo nacido de la carne y no de la promesa. Pero hay un acto de opresión. Entonces un padre hoy en día, pensemos nosotros hoy, un padre que está en la misma dinámica de idolatría de los hijos o de la familia, va a generar algún tipo de opresión hacia otros. ¿Ya? Vecinos, amigos, en el trabajo, en fin, hay otro lugar que se ve afectado. ¿Por qué? Porque en el centro de nuestro corazón ya no está Dios, entonces todo lo demás se desordena. Y eso es lo que está diciendo Dios acá, que tenemos que tener cuidado. El acto de confiar en ese ídolo siempre significa alejarse del Señor, porque la idolatría siempre se asocia con la opresión y este oráculo justamente señala ese contexto religioso en el cual se sustenta. Y aquí, ¿qué es lo que contesta Dios? Dice, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿cierto? Fíjense que Dios está en su templo, en su santo templo. No está hablando de Jerusalén particularmente. Está hablando de su trono eterno. O sea, vuelve a decir
tranquilo con todo, porque yo estoy sentado en mi trono y nadie me saca de aquí. A pesar de todo lo que pueda llegar a ocurrir, yo estoy en este lugar. Y con eso, obviamente, nos dice, estoy haciendo justicia, no me voy a demorar, y al mismo tiempo le recuerda a los fieles que están esperando por el cumplimiento de estas cosas. Eso lo vemos ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 3. El Señor es el que reina. Ese es el punto. Y por lo tanto, toda la tierra debe callar delante de él. La Biblia dice algo diferente en otra parte. Dice que los necios son los que no callan delante de Dios. Por lo tanto, aquellos que viven por fe, ¿se acuerdan cuando dijo, justos por la fe vivirá? Aquellos que viven por la fe logran estar en silencio delante del Señor. Este es un cántico doxológico que Dios está presentando a Habacuc. El Señor no es mudo, no es ciego, el Señor tampoco es sordo, ni tampoco es impotente como para dejar pasar a los impíos. Está entronizado en su templo y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo apostólico. Termino con lo siguiente. Es una expresión que encontré en un libro de consulta que hemos estado siguiendo con el Jano Álvarez también. Porque cuando nosotros vemos el libro de Habacuc, nosotros vemos de que Habacuc comenzó, ¿cierto?, su diálogo con el Señor en una forma de queja, pero fue una queja frustrada, ¿sí? Sobre lo que estaba pasando en Judá, y él se sorprende cuando Dios le responde que dice, no te preocupes porque va a ser peor. ¿Ya? Vienen los caldeos y ellos van a enjuiciar, o yo los voy a usar como herramienta de juicio. Una vez que Habacuc reclama a Dios y Dios le responde, la única posibilidad ante la respuesta de Dios es callar, es guardar silencio. El profeta se calla ahora, con temor, con reverencia ante el Señor. Y aquí entonces leo esta frase. Se me olvidó colocar el nombre del autor, así que se los leo. La próxima semana lo voy a citar, ¿ya? Porque son varios autores los autores del libro. Pero dice lo siguiente: cuando nos encontramos en la presencia del Señor en adoración, se transforma profundamente nuestra perspectiva de todas las cosas en este mundo. Cuando estamos molestos o ansiosos por la pecaminosidad de la sociedad, los cristianos debemos ir a la casa del Señor y adorarlo para obtener la fuerza, la sabiduría y la perspicacia que necesitamos para comprender correctamente el mundo, porque en este mundo somos peregrinos. Que el Señor nos ayude a poder tener esa seguridad en el Señor, a poder descansar en Él, para que efectivamente, así como el profeta, guardemos silencio delante del Señor y tengamos en nuestra boca siempre la comunicación del Evangelio, para que se cumpla lo que acaba de decir Dios en estos oráculos. La única gloria posible que llene toda la tierra es la gloria del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de ser parte de tu pueblo, que nos reprendes, nos vuelves a encaminar en los caminos que debemos andar, y que podamos, Señor, al mismo tiempo nunca, jamás olvidar que tu gloria es la única gloria que va a llenar este mundo. No hay ningún tipo de gloria ideológica, ningún tipo de gloria política ni económica que pueda sustentarse en el tiempo. Ciertamente tú, Señor, vendrás para poder enjuiciar y para poder poner fin a todo tipo de opresión. Te pedimos, Señor, que no seamos nosotros opresores. Y si somos oprimidos, sabremos, Señor amado, qué hacer. Y es poder ir delante de ti en tu trono santo y eterno a clamar justicia, porque tú ciertamente lo harás. Oramos, Señor amado, en los méritos gloriosos de Cristo Jesús. Amén.